Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 15 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto y no se pierdan ningún detalle de la historia del libro. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, nos quedamos en la parte donde Kua le cuenta a Lian sobre su vida secreta. Ambos se disculpan por los errores que cometieron en el pasado y terminan más enamorados que nunca. Al día siguiente, Kua le cuenta a Lian sobre el dinero que había ganado como músico y youtuber. Lian sostiene sus dedos contra su sien mientras analiza la confesión de Kua respecto al dinero con el que cuenta. Lian miraba a Kua, que había comenzado a tocar la batería con 14 años y hasta había creado un canal de YouTube en la escuela secundaria cuando tenía 16. Las manos de Lian estaban ansiosas por tocar las mejillas de ese chico que ahora ha crecido y que sin duda sería su esposo para toda la vida. Han pasado 5 años y Kua ha ganado más de 30 millones de bahts, lo que significa que Kua ha hecho anualmente un promedio de 6.600.000, señal de que los artistas ganan dinero con su trabajo y su fama. Si Kua hubiera trabajado por 5 años de forma ininterrumpida como músico, se estima que los ingresos estuvieran rondando los 100 millones. Lian miró a Kua y preguntó: ¿Cómo quieres que administre el dinero aquí? Lian sabía que Kua no tenía conocimiento en el manejo de los activos y quería ayudarlo. Kua le respondió que quería ayudarlo a pagar la deuda que tenía, que Lian podía tomar todo el dinero, pero Lian estaba confundido. Le preguntó a Kua si él quería recuperar la mansión, pero Kua le dijo que no, que el dinero que tenía no alcanzaba para comprar la mansión, pero al menos quería ayudar a Lian a pagar la deuda. Admirando el motivo de Kua para ofrecer todo su dinero, Lian llevó a Kua a su compañía. Vinieron juntos desde Van Rack hasta la oficina central de Killeen Drinking Water Company, pues realmente está a poca distancia. En la empresa de Lian había ropa, trajes y zapatos para emergencias. Kua se vistió con un jersey de cuello alto con mangas largas en el que solo puede verse su rostro. Bueno, si no se hubiera puesto un juego de ropa con cuello alto, no se atrevería siquiera a salir de casa. Es decir, su cuello está lleno de marcas de besos y no solamente el cuello, Kua tiene marcas en todo su cuerpo. Cuando ambos entraron a la oficina de Lian, Lian comenzó a explicarle a Kua por qué no era buena idea entregarle todo su dinero. El primer motivo es que no hay garantías de que el dinero ayude, por el contrario, Lian podría perder ese dinero. Además, Lian le dice a Kua que ambos todavía no están casados, y si él moría, no habría dinero que Kua pueda recibir como herencia. Pero Lian no pudo terminar de hablar, pues sus palabras sorprendieron a Kua hasta que sus ojos se agrandaron y gritó: «Oye, ¿cómo puedes hablar de la muerte?». Lian le dice a Kua que solo es un ejemplo, y sobre la propuesta de Kua de darle su dinero, es mejor que Kua todavía lo tenga guardado. Pero Kua todavía quería ayudar a Lian y tenía muchas dudas sobre cómo Lian pagaría la deuda que tenía. Lian comenzó a explicarle a Kua todo el asunto sobre la deuda, esperando que su non entendiera lo que iba diciendo. Kua mantuvo bien los ojos abiertos. Aun cuando no entendía mucho del asunto, esto le recordó a Lian en sus años de la infancia, cuando Kua tomaba de la mano a Lian con fuerza si veía algo extraño y se volvía hacia él primero. Incluso si alguien extraño venía a hablar con él, Kua solo se escondía detrás de Lian. Mientras seguían hablando de la deuda, Lian le dice a Kua que él y su equipo de marketing idearon un plan de ordenación territorial de la mansión Kirati. Además, Lian estaba pensando seriamente en redactar un testamento donde Kua heredaría todo su dinero. De esa forma, si Lian moría primero, Kua no tendría que pagar su deuda y estaría a salvo.
Pero Kua no lo dejó seguir hablando. Le dijo: «Oye, no vuelvas a hablar de muerte otra vez. Si vuelves a mencionar la palabra, estaré realmente enojado. ¿Por qué me darías todo tu dinero a mí, Lian le responde a Kua que ambos se casarán en unos años. Entonces Kua tiene todo el derecho a disponer de todo el dinero de Lian. Pero Kua seguía enojado recordando la palabra muerte que había dicho Lian. Kua le dice que aún no había aceptado casarse con él, que no se adelante a los hechos. Lian se reía de la persona frente a él que decía estar enojado, pero en realidad estaba rojo de la vergüenza. Mientras miraba a Kua, que estaba avergonzado, Lian llamó a su secretaria y le solicitó que preparara la pequeña sala de reuniones y que citara al departamento de contabilidad para planificar los asuntos relacionados con la propiedad de los Kirati. Lian le pide a Kua que ponga mucha atención a la reunión. Lian esperaba que Kua entendiera todo este asunto y pudiera estar tranquilo. «Solo espero que me ayudes, por favor», dijo Lian, al tiempo que se levantaba de la silla y rodeaba el escritorio hasta encontrarse con Kua. Lian colocó sus brazos contra el respaldo de la silla de Kua y se inclinó para darle un ligero beso en sus suaves labios. Lian no pudo evitar besar los labios pequeños de Kua una vez más, antes de alejarse lentamente e inclinar la cabeza para tocar con la punta de la nariz la suave mejilla de su amado. Al concluir la reunión de presentación del primer análisis del Plan de Ordenación Territorial de Kirati, algunos de los equipos de contabilidad se fueron. Solo el jefe del departamento se quedó para explicar asuntos de activos. Hasta el final, solo se quedaron en la sala Kua y Lian. Los 30 millones de Kua Kirati es muy poco en comparación con el patrimonio y los negocios de Lian. Cuanto más sabe Kua, más entiende que Lian es una persona muy diligente y por lo tanto comprende que debe esforzarse para no perder a una persona tan buena como Lian. «Todo esto es mi patrimonio», dijo Lian. «Oye, no tienes que decírmelo», respondió Kua algo apenado, ante lo poco que tenía para ayudar a su prometido. Lian le explicó a Kua que deseaba que Kua pudiera entender todo. Además, Lian aprovechó el momento para entregarle las llaves de su casa a Kua y también agregó que tenía lingotes de oro que Kua podía vender en caso de emergencias. Kua estaba sin entender nada y Lian aún seguía explicando. «En cuanto al código de seguridad de nuestra casa, Non-Kua ya lo sabe», dijo Lian con determinación. «El código son los últimos 6 dígitos de la tarjeta de identificación de Non-Kua», respondió Lian. «¿Recuerdas también el número de mi tarjeta de identificación?», interrogó Kua con asombro. Los ojos de Kua se agrandaron porque pensó que él era el único que estaba loco por recordar el número de tarjeta de identificación de Jia Lian, pues su casa secreta estaba usando como contraseña ese número. Kua por fin se siente cómodo para decirle a Lian que su número de identificación también es su contraseña para entrar a la casa secreta. Lian tomó la mano de Kua y se subió al Mercedes-Benz en el que esperaban los guardaespaldas para regresar al Pentágono. Terminada la reunión, es hora de ir a casa. Durante el trayecto de regreso a casa, Kua le decía a Lian que no necesitaba su dinero. Lian solo sonrió antes de tomar las manos blancas de su prometido y entrelazarlas con las suyas. Luego dijo: «Solo nos tenemos a nosotros dos. No es que quiera compartir lo mío contigo o tú lo tuyo conmigo. Ya no quiero que entre nosotros exista tu lado o el mío. Ahora somos la misma persona». «Aún no me he casado contigo», dijo Kua casi en un puchero, pero Lian le dijo que no lo subestimara. Kua ya le había entregado su cuerpo y su corazón, entonces no había vuelta atrás. Kua había enrojecido, abría y cerraba su boca sin poder decir nada. No tenía idea de cómo insultar a Lian, y luego se decía a sí mismo, intentando que Lian lo escuchara por telepatía: «No me avergüences frente a los guardaespaldas, se están sonriendo». Pero lo de la telepatía no le funcionó, porque Jia Lian seguía riéndose de él, hasta que tuvo que inclinarse para apoyarse en el hombro de Kua. Entonces, Kua aprovechó para decirle en voz baja: «Ya sabes que me da vergüenza cuando coqueteas conmigo, no estoy acostumbrado, has estado coqueteando durante mucho tiempo,
Tengo miedo de que luego te canses de mí, explicó Kua, e intentó cambiar el asunto a otro lado. Vamos a comer carne o pedir una parrilla para comer en la casa. ¿Quieres perderte otro día de clases, dijo Liam buscando las cosquillas de su non, que más avergonzado no podía estar. Ambos continuaron bromeando entre ellos. Liam decía que ahora no podía ser adicto al trabajo, ahora era adicto a Kua. Cuando Kua no estaba, sentía que faltaba algo. Entonces, Kua sugirió que debían dormir en dormitorios separados y de esa forma Liam podía concentrarse en el trabajo y Kua podía estudiar. Pero a Liam no le parecía buena idea. Le dijo a Kua que si dormían separados no podría soportarlo. Si dormían juntos, entonces podían abrazarse cuando quisieran. Además, Liam le dijo a Kua que tenía un regalo para él. El Benz en el que viajaban entró en un parqueo frente al edificio de oficinas del Pentágono. Liam solo sonrió, salió del auto y se quedó mirando a Kua. Y cuando estaba a punto de dar la vuelta para él mismo abrirle la puerta, Kua finalmente se bajó. Liam solo dijo sorpresa. Kua parpadeó con incredulidad hasta que Gia envolvió sus brazos alrededor de su cintura y se acercó para llevarlo hasta el otro lado del edificio. La motocicleta Ducati Panigale B4R roja brillante estaba estacionada en medio de un gran arco de globos que sujetaban los empleados en uniformes del concesionario de la familia Chen. Uno de los trabajadores dijo: «Hola, soy el vendedor de la familia Chen. Tengo indicado traer y entregar la motocicleta Ducati a Kun Kuakirati. Además, debemos dejar constancia del proceso, por lo que tomaremos una foto también». Liam aclaró que no era necesario tomar la foto, y luego observó la reacción de Kua, quien estaba muy sorprendido por la Ducati de $3 millones, porque sin duda es el coche soñado de casi todo piloto. Pero era más impactante el gran arco de globos azules y blancos, con camarógrafo incluido, parado a un lado esperando para tomar las fotos. Todo era más magnífico que cuando compró a Shilin. El empleado de Hia-ji insistía en que debía tomar una foto porque así lo especificó su jefe. Entonces Kua le dijo a Liam que debían tomarse la foto. El rostro de Liam parecía querer devorar al camarógrafo, pues él le había dicho a Hia-ji que no quería tomarse fotos, pero Kua sabía que esa foto sería histórica, por lo que haría que luego el camarógrafo y encargado de la entrega por el concesionario de Hia-ji le hiciera llegar la foto tomada. Con eso en mente, Kua agarró el brazo de Liam, sonriendo hasta que sus ojos se curvaron, aceptando las llaves de la motocicleta y soñando con incluir otra foto de ellos dos en la pared de su casa secreta. Esta foto sería la más bonita de su colección. ¿Te gusta?, le preguntó Liam a Kua, pero Kua apenas estaba procesando todo. Luego pensó la situación detenidamente y dijo: «Necesitamos hablar sobre esto. Aquí hay algo extraño. Acabo de decirte que conduzco una motocicleta esta mañana y de pronto llegamos a casa y en el estacionamiento me encuentro con una motocicleta nueva. Esta noche deberás decirme la verdad. Verás lo que sucede si te niegas a decirme». Liam solo sonrió y dijo: «No me he casado todavía y ya quieres controlarme». Kua le pellizcó el brazo y Liam fingió dolor antes de acomodarse para la foto. Los papeles que se avistaban en los arcos de los globos explotaron por los 4 lados. El papel de colores de arco iris cayó hasta inundar la cabeza de todos. Kua se rió de los trucos de Hia-ji para molestar a Liam. Kua sabía que Hia-ji hizo todo este espectáculo con la intención de burlarse de Hia-lian en particular. En el momento en que los papeles de arco iris caían sobre ellos, Liam sostuvo la mejilla de Kua e hizo que lo mirara y le dijo: «Demos una vuelta». Y eso fue todo por este video, amigos. El próximo video será el capítulo final del libro, pero todavía falta el epílogo y los episodios especiales, así que todavía hay mucha historia para contar. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.